Hace un ratito les comentaba que vamos a estar hablando de las estafas digitales y una especie de guía, ¿no? Para saber cómo actuar en estos casos, cosa de que nadie tenga que pasar por este mal trago. Y para eso nos acompaña el abogado Emiliano Herrera. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Emilia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por sumarte con nosotros nuevamente y por charlar este tema también, porque recién me habrás escuchado que lo comentaba con la gente. Acá siempre estamos advirtiendo sobre posibles estafas digitales, virtuales, sobre todo a muchos jubilados y pensionados que se conectan con nosotros y que lo han pasado. Incluso miembros de la audiencia también advierten sobre cosas que ven en redes sociales, ¿no? Así que me parece un temazo para poder charlar, que la gente lo escuche y se saque las dudas también. Podemos arrancar con un pequeño panorama, ¿no? De qué tipo de estafas podemos ver más que nada hoy, cuáles son las más habituales y demás. Bueno, lo principal es lo que se suele llamar como phishing, o sea, con P al principio, que viene de dos palabras en inglés que es contraseña y pescar. Entonces le han dado esta técnica de ingeniería social donde básicamente se hacen pasar por Sí, ya sea por una llamada oficial o por un número de teléfono, un WhatsApp oficial de una entidad bancaria o financiera, o de alguna entidad pública donde te piden datos. bien, Incluso te pueden dirigir a una página creada especialmente y que tiene toda la apariencia, si vos no revisás en qué dirección estás entrando, tiene toda la apariencia que es o la página del banco o una página con los logos oficiales del banco o Mercado Libre, Mercado Pago o la entidad que sea. Eh, entonces hay que estar atento principalmente. Antes no se hacía tanto, ahora los bancos y las entidades financieras están insistiendo mucho con esto de que ellos nunca te van a pedir los datos porque los datos ya lo tienen. Entonces vos no claro. tenés por qué brindarle los datos a una persona que supuestamente te habla o del banco o de donde sea. Muchas veces hay estafas con las campañas de vacunación, cuando estuvo el COVID, pero a veces Sí, hacen seguimiento, o ahora que va a volver el problema del dengue, van a volver con el tema de la vacuna del dengue, hablándote de una vacuna. Entonces, y ahí te sacan datos, a veces para suplantar la identidad, o los datos bancarios, o incluso te envían un link donde te roban la cuenta, te roban el WhatsApp, y hacen esa estafa a conocidos, suplantando tu identidad y haciéndose pasar por vos. claro. Entonces, son dos tipos esta es una estafa que muchas veces nos escriben, a todos nos ha pasado que nos escribe un amigo, nos dice, bueno, tengo dólares para vender Sí, tal cual. o transferí, no puedes transferir, tengo que hacer esta transferencia hoy, después te la devuelvo. Entonces, generalmente muchas veces no caemos porque le escriben a gente que no tiene tanta confianza, pero a veces cuando es tu hijo o tu hermano o alguien conocido, puedes caer. Entonces, por ahí tratemos, si es algo que no nos suelen pedir, de preguntar un poco más y darse cuenta si es la persona que nos escribe o no. Claro, me imagino que incluso debe ser a veces un poco más complicado darse cuenta que es una estafa cuando te están escribiendo como si fuera un amigo, que decís, bueno, me está escribiendo mi amigo pidiéndome un favor. Quizás en posibles estafas que vienen en nombre de un organismo, por ejemplo, hay como más claves para darte cuenta que es un engaño, ¿no? Un poco lo que vos decías recién de, para que la gente lo tenga en cuenta, no te van a estar pidiendo o no te deberían pedir datos porque se supone que ya los tienen, si verdaderamente te están llamando desde un banco, desde un organismo y demás. ¿Alguna otra clave, algo que digas muy puntual para que te des cuenta de que es mentira el mensaje, mail o llamada que estás recibiendo? Sí, en realidad es importante que no entrar a links que te mandan de teléfonos que no conoces. Porque cuando Ujú, entras a un link, o que te pidan un código, te van a enviar un código y cuando te envían el código, vos se los pasas y ellos toman control. Ya sea de tu teléfono a través de una aplicación que se llama TeamViewer, que pueden controlar todo tu teléfono, te hacen instalar una aplicación, te dicen bájate esta aplicación y te vamos a ayudar y te mandan un código y ahí toman control de tu teléfono y hacen todas las operaciones. ahí O pueden la adquirir otra, todos tus datos. exactamente. O la otra es toman tu WhatsApp a través de un link que te van a pasar el código y ahí hacen el cambio de WhatsApp al teléfono de ellos. También pasa a veces que te roban el teléfono
Ujú. y lo cargan al chip en otro teléfono, porque quizás lo tenés con la clave, pero toman el chip y lo cargan en otro teléfono. Ya algunas entidades ya han tomado recaudos para esto, pidiendo otra autentificación, con la foto y demás, pero no todas. Entonces, a Bien. veces lo más importante es, cuando te roban el teléfono, es rápido llamar a la entidad telefónica y avisar que te suspendan la línea, cosa de que no puedan conectarse con ese chip y cambiarte las cuentas a ese teléfono nuevo. Porque generalmente para cambiar la contraseña de algún servicio, ¿qué hace la entidad? Te manda un mensaje de texto. Ujú. Entonces ponen en ese otro teléfono ese chip y te mandan el mensaje de texto y ellos pueden cambiarte tu contraseña. Claro. Entonces, Bueno, en base a esto de, bueno, decís actuar rápidamente, pedir que suspendan la línea. Podemos repasar justamente, como lo dice el titular, ¿no? Esta guía para saber cómo actuar. ¿Qué sería lo primero que uno tiene que hacer? lo primero, a ver, si uno ya cayó Sí, en el engaño, bueno, si es un robo de teléfono, esto, llamar a la entidad telefónica. Pero si a uno le pasó que le han robado las claves, porque entró a un sitio y entregó las claves o entregó sus credenciales, lo sí. primero que hay que hacer es la denuncia penal y el reclamo al banco o a la entidad financiera. Muchas veces las entidades se niegan porque en principio van a decir, bueno, es responsabilidad de un tercero, yo no te dije que vos dieras la clave. Ujú. Pero hay mucha jurisprudencia porque esto es la parte más posterior, que a veces hay que ir a juicio o un reclamo en defensa del consumidor, a veces se arregla, cuando es muy claro. Eh, los bancos tienen, y las entidades financieras tienen una obligación objetiva, no es por culpa. Entonces, por el Bien, hecho de usar estas plataformas que son riesgosas para los consumidores, porque tienen todos estos riesgos de piratería, de estafa y demás, entonces tiene una responsabilidad agravada. Entonces, el banco debe responder cuando, salvo que sea un caso de torpeza muy grave, pero bueno, ellos tienen muchos controles que tienen que efectuar. Y si una persona no hace transferencias de 400.000 pesos, pedir alguna medida de seguridad para esa transferencia, o si saca un préstamo personal, pedir alguna. Lo primero que hacen es sacarte un préstamo, transferírselo a su cuenta. bien. Entonces, y también que las cuentas a donde transfieran muchas veces son cuentas nuevas. Ujú. Lo que usan los criminales son mulas, son personas que en la situación hoy económica que estamos, porque le dan unos pesos, prestan su DNI, abren una cuenta, se la dan al estafador y no es la cuenta del estafador, es la cuenta de una persona humilde que se prestó y que también es cómplice, por Claro, más que haya recibido poca plata. sí. Pero bueno, no había un criterio tanto de perseguir a estos intermediarios. Creo que ahora está cambiando un poco de la situación de la fiscalía, de perseguir a las personas que se prestan a prestar las cuentas, su DNI para facilitar estas estafas. Claro, Porque es, no es es una un persona. dato muy interesante a tener en cuenta. Ahora, no solamente quizás sacar préstamos y demás, hemos visto otras situaciones en las que, por ejemplo, se roban datos de tarjeta, ya sea de débito o de crédito, ¿no? En esos casos, ¿cómo responde el banco o cuál es el trámite que hay que hacer? Porque me imagino que si de pronto te robaron los datos, te hicieron un montón de compras que vos no tuviste nada que ver, ¿se puede hacer un desconocimiento de compra? ¿Cómo actúa o cómo debería actuar el banco en esos casos? Sí, se puede hacer el desconocimiento de compra. Muchas veces es fácil que el banco lo verifique porque por ahí los delincuentes son de otro lugar. Ujú. Entonces es una compra en sí donde no está el cliente. Eh, y quizás, y ahí cuando hacen la disputa con el comercio, la compra va a otra dirección que no es del cliente, no tiene ninguna relación con el dueño de tarjeta. Entonces, cuando se hace con tarjeta de crédito, muchas veces no hay problema. Con débito también sería lo mismo, porque son consumos que pueden reclamar, pero a veces el banco le cuesta menos, porque ya hizo el débito. Entonces le cuesta más a reconocer esos gastos y por ahí tiene que terminar en defensa del consumidor, pero con tarjeta de crédito suelen reconocer, hay que hacer el desconocimiento dentro de los 30 días.
Dentro de los 30 días. Eso Sí. me parecía importante aclararlo también. ¿Es rápido, lento el proceso? Porque me No, imagino sí, que ya es se hizo el rápido. gasto, no sé cómo se hace tampoco la devolución, cómo uno Es rápido recupera e eso. incluso te dicen que vos podés no pagar eso, lo descontas y no te lo toman como pago parcial. Ahora, si te sale en contra, quizás sí te van a cobrar interés sobre eso. Pero podés hacer la denuncia y pagar el saldo de la tarjeta si te cerró justo, sin contar esos consumos que vos desconociste. Claro, porque Entonces, incluso me llegó un caso cercano en los últimos días donde la persona, a pesar de un monto altísimo, obviamente se hizo el desconocimiento de compra y tuvo que pagar igualmente en el resumen todo porque si no se le iba muchísimo más con el tema de los intereses y después a la siguiente se le descuenta. Eso también se puede aplicar, ¿no? sí, también se puede aplicar, pero generalmente si uno le pide al banco que tiene que pagar la tarjeta, te permiten. Depende de la entidad, pero generalmente aceptan que no pagues y que no te van a cobrar los intereses si es un monto excesivo, digamos. Bien. ¿Eh? Pero Emiliano, bueno, para, eso podés hacerlo, porque si no, no te lo van a decir, no te lo van a ofrecer. claro. Para vos, y así como para dar unas recomendaciones y consejitos finales, ¿qué es para vos lo más clave a tener en cuenta o lo primero que tienen que saber como para ir cerrando y que la gente esté advertida, ¿no? Sobre cómo actuar? ¿Algún consejo o recomendación final? No, como decíamos, no dar datos, no, si, a ver, si un amigo nos pide dinero que le cobramos una deuda, y ir preguntándole más cosas, porque por ahí Ujú. lo primero que no es que no sabe nada de vos. Entonces, bueno, ¿cómo está tu hijo? Y capaz si no tiene hijos, a veces Claro, hacer una trampita, para claro, ver si hay está varias cosas bien, que se pueden tener ahí para darse cuenta, ¿no? de darse cuenta. Pero bueno, esa cuestión. Y otra cosa, nunca darle códigos a otro que te envíe en tu celular. Si alguien te Bien. envía un código, es para vos y para que vos lo uses. Nadie te va a llamar y te va a pedir, bueno, te vamos a mandar un código y decime el código. Ujú. Eso, cuando te manda una entidad, el código es para que vos lo apliques en su aplicación o lo que sea. O sea, Claro, me nunca un imagino que entrar código a enlaces o links tampoco. tampoco. Pero generalmente se usa a través de un código que entra por mensaje de texto y eso nunca hay que pasárselo a la persona con la que estamos hablando. Que esa es la Importantísimo. clave que uso. Bueno, vamos a cerrar entonces con el dato que no tenía y que ahora lo repasamos también con la gente porque está buenísimo tenerlo en cuenta, tema códigos y demás, y sobre todo como nos comentabas, me pareció muy interesante cómo hacen para robarte todos esos datos. Así que lo repasamos ahora y por supuesto agradecerte, me encantó la charla, me quedó clarísimo todo el tema y por supuesto sos más que bienvenido a sumarte en otro programa también. Bueno, un gusto. Hasta luego. Gracias, adiós. Bueno, gente, ahí hablábamos con el abogado Emiliano Herrera sobre las estafas digitales, esta guía para saber cómo actuar en caso de sufrir un engaño virtual. Lógicamente, el tiempo corre y no podemos podría yo estar hablando muchísimo tiempo sobre este tema porque de verdad que tienen que haber un montón de detalles y datos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Da seguramente para profundizarlo muchísimo más, pero recuerden tener en cuenta los datos más clave, ¿no? Si te está escribiendo un supuesto amigo o amiga de confianza que te pide plata, que te pide que cambiar dólares y demás, sepan lo que nos recomendaba recién Emiliano, esto de datos personales, temas que realmente sabría una persona de tu confianza, que quizás el ejemplo que nos daba el recién, te pregunta por tu hijo y vos quizás no tenés hijos. Ahí te vas a dar cuenta que lógicamente es un engaño. En segundo lugar, tener muy en cuenta esto de los códigos, ¿no? Es un código que si te llegaran a pasar es algo para usar uno, jamás te tienen que pedir ni que lo ingreses en ningún lado, ni entrar a enlaces o cuestiones que te manden. Agrego yo también, él nos hablaba de cómo darte cuenta también que quizás es una estafa en nombre de bancos u organismos, como perfectamente puede ser ANSES. De hecho, hay mucha estafa dando vueltas en nombre de ANSES, del Ministerio de Capital Humano, en su momento del Ministerio de Salud, como bien nos explicaba Emiliano, con respecto en su momento al COVID y por supuesto se ha hecho también con el tema dengue. Jamás te van a pedir que hagas un trámite adicional ni que entres a ningún enlace. No te van a pedir datos personales, muchísimo menos bancarios. No te tienen que pedir jamás dinero a cambio por absolutamente nada. Todo trámite que involucre al gobierno nacional es totalmente gratuito.
En su momento, recuerdo en la pandemia se les pedía a muchas personas ir al cajero automático a hacer un trámite. Mucha gente cayó en eso, lamentablemente. Nunca jamás tenés que ir al cajero automático a hacer absolutamente nada. Agrego que si te llega un correo electrónico, te fijes que tenga en el final la dirección de correo electrónico, el .gov.ar. Eso te da la pauta de que es oficial y de que es real. Y aclaro, siempre que sea ANSES o cualquier otro organismo o entidad, te pueden llegar a mandar mensajes de texto o mails con información para explicarte cosas, para darte novedades, para darte información. Jamás para pedirte algo a cambio, ni datos, ni hacer otros trámites. De hecho, siempre te van a aclarar que si necesitas hacer un trámite, lo podés hacer o por la página web oficial o que vayas de forma presencial a una sucursal. Listo, hasta ahí llega el tema, jamás hacer algo más. Agrego yo también que esto obviamente ustedes lo han visto estando en grupos en redes sociales, muchas veces, y sobre todo ahora que hay novedades con diferentes planes y programas, que te dicen, te anoto para el plan acompañar, para fomentar empleo, para volver al trabajo, para el plan de acompañamiento social, te anoto a cambio de tanta plata. No lo hagan, gente, porque eso no existe, te están mintiendo. Así que un poquito repaso de las posibles estafas y cómo actuar. Principalmente si fue del celular, obviamente darle de baja de inmediato. Siempre llamen a la compañía telefónica, cierren todas sus cuentas, cierren sesión en todas sus cuentas que tengan abiertas en el teléfono o computadora, porque puede pasar también que hayan entrado por ese lado. Desconocimiento de compra, llamar al banco de inmediato también para dar de baja en esos casos. Bueno, varias cosas a tener en cuenta a la hora de lamentablemente sufrir una estafa, pero para que lo tengan en cuenta también y no sufrir justamente esa estafa, para eso estamos acá también para advertirte. Le agradecemos muchísimo a Emiliano Herrera y su guía para saber cómo actuar en casos de sufrir un engaño o estafa virtual. Nos queda lo último en acceso directo, así que ahora seguimos, respondemos algunas consultitas más y pasamos a la última información y novedad, que es el tema del día, así que quédense ahí. Hasta las 17. Acceso